es el vecindario. Dicho eso, bueno, aparte de habernos dado la bienvenida al comienzo de nuestro sasen, a nuestra sangha, quiero aludir a la fecha importante dentro del Zen y del budismo en general, llamada Rohatsu. La mayoría de los centros Zen y monasterios Zen en la totalidad del mundo en este momento o están embarcados en una intensa práctica de Sejin de 7 o más días, o están preparándose para entrar en esa práctica el 8 de diciembre, que es el día en el que la leyenda conmemora el despertar de Siddhartha Gautama. Es interesante porque en el Zen y en el Mahayana, Gran Camino en general, se conmemora el 8 de diciembre como el despertar de Siddhartha Gautama, y en las líneas Theravada, del así llamado budismo antiguo o de los ancianos, es el plenilunio de mayo, de Vesak, en donde se conmemora el nacimiento, el despertar y la muerte de Siddhartha en el mismo día. Creo que eso tiene un valor altamente metafórico, el hecho de que nacimiento, realización o despertar y muerte se den en el mismo día. Porque realmente es así. En esa vivencia que da corazón al Zen, que llamamos ver en la naturaleza o ver en la naturaleza original, llamada Kensho, es un nacer y a su vez es un despertar y a su vez es un morir a todo aquello que fuimos hasta el momento presente. Pero no me refiero a lo que fuimos como personas, sino a todo ese condicionamiento del pensamiento conflictivo que llega hasta el momento presente. Eso cae. No es lo que fuimos. El pasado está con toda su potencia como simiente de este presente y del horizonte que se despliega hacia el futuro como un despertar renovándose constantemente momento a momento. Y así quiero aludir a esta fecha, antes de comenzar con el poema de Muso Soseki, como venimos haciendo desde hace creo que más de 2 años ya, sobre la poética del Zen. Quiero aludir sobre la fecha del Rohatsu. En esa fecha, en algún momento, toqué un poema de el maestro Zen Rinzai, que nos convoca hoy a través de el poema que vamos a tomar en este Teisho. Y él, en ese poema llamado El Satori de Buda, dice: en la noche, viendo al cielo vacío volar en pedazos, él sacudió la estrella de la mañana y la mantuvo en sus ojos. A mí me conmociona básicamente la última parte de la mantuvo en sus ojos, porque si Siddhartha Gautama hubiera tenido simplemente una experiencia de realización frente al surgimiento de la estrella de la mañana, una vez más estuvo 6 años ahí sentado bajo el mismo árbol, viendo durante 6 años todos los días surgir la estrella de la mañana, pero esa noche fue especial. Esa noche, como dice acá el maestro Soseki, él sacude la estrella de la mañana y la mantiene en sus ojos. Y así gran parte de la práctica del Zen, que es una práctica comunitaria, tiene que ver con eso. No solo con la realización de la estrella de la mañana, que llevó a Siddhartha Gautama a expresar sus famosas palabras,
en este momento todos los seres tienen la compasión y sabiduría del Buda y han realizado el camino. Frase que obviamente pertenece a la leyenda. No sabemos si lo dijo realmente o no, pero bueno, en el budismo y en el zen no nos basamos en la verdad histórica. La metáfora tiene mayor valor que la verdad histórica. Y acá es importante destacar que esa metáfora no implica ninguna alusión personal. Gautama en ese momento de realización no dice yo he realizado algo. Dice, oh, qué hecho maravilloso, todos los seres tienen la realización y sabiduría del Tathagata y han realizado el camino en este mismo momento. Todos los seres, no yo. Y el Tathagata es un término que él usó a posteriori durante toda su vida para referirse a sí mismo. Tathagata literalmente significa aquello que así surge momento a momento. Aquello que así surge momento a momento. Todos los seres tienen la sabiduría y compasión del Tathagata, de aquello que surge a momento y ha realizado en este instante el camino. Cuando Siddhartha dice todos los seres, no estaba hablando solamente de su tiempo histórico o de lo que estaba alrededor de ese árbol después llamado árbol Bodhi. Estaba hablando de nosotros, todos los seres, nosotros, tú, todos nosotros. Tenemos la sabiduría y compasión del Tathagata y hemos realizado en este momento el camino. Ese es el punto de la realización de Siddhartha Gautama, porque si no fuera ese punto, no formaría parte de una tradición viva. Sería una tradición de religión o filosofía o práctica anclada en un determinado tiempo histórico, rancia, expandiéndose a través de los siglos y milenios. Pero es justamente ese punto el que da vida a nuestra tradición. Para citar a Bakunin, el anarquista ruso, para los cuales anarquistas como tal, la palabra tradición es una especie de bestia negra. Bakunin dice, tradición es aquello que se renueva a sí mismo constantemente. Una perfecta definición de nuestra práctica, una perfecta definición de nuestro linaje a través de los tiempos, 2600 años, aquello que se renueva constantemente. Es llamado tradición. No aquello rancio que se extiende a través del tiempo con formas establecidas, sino aquello que se renueva a sí mismo constantemente. Eso pasó 2600 años atrás, bajo un árbol de la familia de los ficus, o sea, lejanamente emparentado con las higueras, y continúa presente, continúa en el presente desplegándose. La mantuvo en sus ojos, es la frase que a mí me inspira en este poema de Muso Soseki. Y también la alusión a la noche allí en el poema, en esa noche que comienza a cambiar y surge la estrella de la mañana, en esa noche. Hablamos de Sesshin Rohatsu y de que la mayoría de los centros zen y monasterios en Asia y Occidente están practicando intensamente sessions de 7 días o más en este Rohatsu. Y bueno, en relación a eso tenemos que hablar de un término que a mí me gusta muchísimo citar, que es yasa.
Yasa significa ya, noche, sasen, sasen en la noche. Y es la práctica de sasen en esos sessions largos, intensos, en la que justo en la última noche de un session de 5, 7, 10 días, 30 días, la última noche, el dojo queda abierto y todas las reglas caen. No hay sutras, no hay tiempo especificado, no hay dokusan. Cada uno lleva adelante su práctica de acuerdo a su propio corazón y su anhelo por el despertar. Yasa, sasen, noche. También es claro que si cuando uno siente la necesidad de que ya está, terminé, me voy a dormir, no hay culpa en ello. Pero entonces es muy interesante porque en la sangha se produce una práctica en el dojo en el que hemos estado sentados más de 8 horas al día, en la que cada uno se levanta y hace kinjin de acuerdo a su propio ritmo, se sienta y hace sasen de acuerdo a su propio ritmo, y no hay tiempos establecidos. Pero si uno se queda allí y observa atentamente lo que está pasando, se establece lo que en un texto de Aikido mucho tiempo atrás leí, que definía como el ritmo o acorde silencioso. Y uno ve que el levantarse para Kinjin y el sentarse para Sasen tiene un ritmo silencioso que expresa una práctica comunitaria de aquello que llamamos sangha. Eso es llamado en nuestra tradición yasa, sasen noche. Eso en relación a esta fecha alrededor de la cual nos juntamos y que es llamada Rohatsu cuando está relacionada con la práctica. Conjuntamente con eso, y antes de entrar en el tema de nuestro Teisho, creo que existe un profundo desafío en aquellos y aquellas y aquellos que planteamos la práctica laica en el Zen. Aquellos que plantean la práctica monástica, no hay desafío, simplemente sigo adelante con lo que viene sucediendo desde siglos. Los que planteamos la práctica laica, y Eiken Roche era uno de ellos, siendo el primer maestro Zen dentro de una tradición laica, los que planteamos la práctica laica tenemos ciertos desafíos específicos. Y tienen que ver con lo que Eiken Roche llamaba el proceso de laicización. O sea, todas las corrientes o religiones o sistemas monásticos van haciéndose cada vez más laicos, incluyendo el sistema monástico japonés, en el que después de la restauración, creo que de la era Meiji, se permite el casamiento, tener hijos y trabajo. O sea que, ¿cuál es la diferencia con la práctica laica? Que uno habita en un monasterio y tiene la cabeza rapada. Aparte de eso, existe un proceso que Eiken Roche llama de laicización. Y el riesgo de ese proceso de laicización, yo creo que es que conjuntamente con ese proceso se dé un proceso de dilución o de aguado del Dharma original de los ancestros, de Siddhartha Gautama, bajo el árbol Bodhi, solo con la estrella de la mañana. Y ese proceso está sucediendo. El camino del Zen se vuelve diluido más y más en el tiempo. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos con eso? El desafío de esa práctica laica del Zen, yo creo que abarca
centralmente el concepto de Sangha. El concepto de Sangha es muy interesante porque es una comunidad de práctica. Hay una diferencia en cómo se concibe la Sangha en el budismo Theravada clásico, en el cual está compuesta exclusivamente por los monjes y el resto de los laicos y los seres no participan en ello. Pero en el Mahayana, así llamado Gran Camino, porque incluye a todos, inclusive a este enfoque que nombré previamente, en el Mahayana la Sangha es una comunidad de práctica. Y como tal, nos incluye a nosotros como grupo de práctica, como Sangha del Viento de Otoño, pero a su vez, como la práctica no está restringida simplemente a lo que nosotros hacemos, esa Sangha es la Sangha universal, en la que aquella hoja y aquel árbol y aquel pájaro que vuela acá en Asia y en Chile forman parte de esa Sangha y de esa práctica. Sangha como comunidad es el concepto importante. ¿Y cuáles son los desafíos? Yo creo que, en primer lugar, establecer esa comunidad. Estamos en este siglo con el reinado del capitalismo o del neoliberalismo en prácticamente la totalidad del mundo, con esa corriente llamada biopolítica en la que nuestro tiempo, nuestro pensamiento, nuestro vivir es apropiado por el sistema de producción. Y entonces ya nuestro ocio no es posible, porque está biopolíticamente programado acerca de la producción. El punto básico es el establecimiento de esa comunidad que llamamos Sangha. Si logramos establecer una comunidad de práctica que esté atenta a no hacerle el juego, no caer a eso que Siddhartha Gautama 2600 años atrás llamó los tres venenos, codicia, odio e ignorancia, creo que ya hemos dado un paso importante. Pero a su vez, en este proceso de laicización, como el viejo Aiken le llamaba, hay algo que es importante y que conjuntamente con la Sangha ha de surgir si es que esto va a continuar, y que es el apoyo real, concreto, al sendo al cual pertenecemos, a la Sangha a la cual estamos involucrados, a los guías y a los roles, y también a la Sangha. O sea, que esa Sangha no sea solamente una comunidad de práctica, sino que también sea una comunidad de apoyo concreto, un apoyo concreto a las necesidades básicas de cada uno de los integrantes de la Sangha, incluyendo maestros y aquellos que estén en determinados roles. El otro punto que yo creo que es importante, si es que esto va a sobrevivir, este camino del Zen va a sobrevivir genuinamente a través del tiempo, y quiero enfatizar genuinamente, porque puede sobrevivir como algo aguado o diluido, como decíamos al comienzo, pero quiero decir genuinamente. Si va a sobrevivir, pervivir, crecer, recrearse en el tiempo, en las generaciones por venir, nuestro camino, creo que otro de los desafíos es cómo vamos a generar una intensidad de práctica similar a la que nuestros clásicos tenían en nuestro contexto sociocultural histórico. Y ese yo creo que es un desafío enorme, porque es muy distinto ser un monje o un maestro en la dinastía Tang, practicando dentro de un monasterio con todo aquello conducente a la práctica, aunque existía un concepto de guerra y de conflicto y de pobreza, que practicarlo ahora, porque básicamente esa Sangha no está establecida.
Uno de los desafíos máximos entonces es cómo vamos a establecer esa intensidad que es absolutamente necesaria, esa dedicación que es absolutamente necesaria si es que nuestra práctica, y quiero enfatizar en la palabra nuestra, no estoy diciendo mi práctica, la práctica de cada uno de ustedes, sino nuestra práctica, va realmente a florecer en este momento. Porque en esa situación en la que leemos los clásicos había una intensidad de práctica, había entrevistas de Dokusan con los y las maestros 5, 3 veces por día. Existía una convivencia en la práctica cotidiana en la que la mayor parte de los textos clásicos vemos que sucedían intercambios que llevaban o no, pero posibilitaban esa experiencia de realización. En lo cotidiano, cultivando la huerta, yendo a hacer una compra, caminando hacia un determinado templo. ¿Cómo vamos a establecer esa intensidad entonces? Es otro elemento que dejo aquí como pregunta y como indagación. Eiken Roshi tiene un texto interesante y voy a mis notas del año 79. Hacía solo un año que había establecido relación de práctica con él. Y él dice en esa nota, ¿qué es la sangha? Me encuentro a mí mismo retornando a esa pregunta una y otra vez. Si soy impreciso, disculpen, estoy traduciendo del inglés. Me encuentro a mí mismo retornando a esa pregunta una y otra vez. Algunas personas dicen que la sangha es todo y todas las cosas en la totalidad del universo. Esa idea es correcta, pero puede ser malentendida del mismo modo que las palabras de Hakuin, este mismo cuerpo es el Buda. Eso puede también ser malentendido. La práctica personal debe implementar las palabras de Hakuin. Y el compromiso personal debe implementar la visión universal de la sangha. Actualizar es nuestro trabajo individual y socialmente. Algunas personas dicen que la sangha es un santuario. Eso es correcto, pero también puede ser malentendido. Necesitamos un santuario para nuestro zazen, del mismo modo que necesitamos paz en nuestros corazones individualmente. Pero al final, el santuario es aislamiento. Y yo estoy llegando a sentir que la sangha de Buda, y por esto quiero decir, la membresía de nuestro sendo, es un cuadro de cambio. Es una comunidad de personas seguras en su visión de la sangha universal, enraizadas en su santuario personal, que buscan transmitir, que buscan transmute, o sea, transmutar los venenos del mundo de modos organizados y coherentes. Me parece muy interesante este pequeño artículo. La primera parte es cuando él se pregunta, ¿qué es la sangha? Y dice que se encuentra a sí mismo yendo una y otra vez sobre esa pregunta. O sea, ¿qué es la sangha? Es una indagación en nuestra práctica. No es algo que está definido, es una indagación a formularse momento a momento.
y habla de el involucrarse acá, del hacer cuerpo, de modo personal la visión de la sangha universal, en la que todo, aquella hormiga que está allí, esa hoja del árbol, mi vecino, ustedes en Chile, aquellos que están jugando el partido, forman parte de una sangha universal. Eken Roche está diciendo que el compromiso personal hecho cuerpo implementa la visión de la sangha universal. Otro punto interesante que encuentro acá en el escrito de mi maestro es cuando dice, nuestro trabajo es actualizar, o sea, hacer actual, individual y socialmente esa sangha. Actualizar es una palabra que está bastante a menudo citada en Dogen Zenji y que forma parte del texto Genjo Koan. Genjo significa lo que así surge, pero al mismo tiempo en los ideogramas significa hacer actual. Genjo Koan, entonces, es hacer actual ese Koan que así surge momento a momento. Eken Roche está diciendo aquí, nuestro trabajo es actualizar, hacer actual individual y socialmente. Está empleando allí una palabra que no es muy a menudo empleada en los campos del Zen, socialmente. Y ese actualizar necesariamente tiene nuestros pies en el momento presente, nuestra práctica, nuestros pies acá, en el momento presente. Pero a su vez nuestra raíz está en el origen, en ese árbol Bodhi y en la expresión de Siddhartha Gautama y todos los textos clásicos de nuestros sucesivos maestros a través de la historia. Pero además de la raíz allí y de nuestros pies aquí, en nuestra práctica, está también la visión de un horizonte. La visión de ese horizonte hace caminar a Siddhartha Gautama por más de 30 años, organizando una comunidad de práctica que resista a esos tres venenos, por lo cual se mete realmente en problemas y el budismo es expulsado de India hacia Ceilán porque cuestionaba el sistema de clases, por ejemplo, cuestionaba la no integración de la mujer dentro de la sangha y cuestionaba las castas. Socialmente involucrado, decía el viejo Ike. Acá usa la palabra santuario él. Y el santuario en inglés tiene una diferencia con lo que normalmente entendemos en español, que el santuario tiene que ver algo con santidad, digamos, el santuario de una iglesia o algo así. En inglés santuario significa un refugio, es como un lugar un santuario de animales salvajes, por ejemplo, donde van todos los animales salvajes que son recogidos en situaciones difíciles o heridos en alguna ruta van allí, al santuario, donde van a estar protegidos. O sea, es más bien un concepto de refugio que de algo que implique santidad. Y ahí el viejo dice, necesitamos nosotros un santuario para nuestro zazen y paz en nuestro corazón. Es interesante esa frase, porque ahí marca dos elementos importantes para la práctica. Un santuario para nuestra práctica, un refugio, un lugar en el cual estamos en paz, en contacto con nosotros mismos y con nuestro entorno en paz. Es necesario para nuestra práctica, dice así el viejo, pero a su vez dice individual y comunitariamente. Yo diría no son dos. Si establecemos ese refugio, ese santuario individualmente en conexión con nuestra comunidad de práctica, ahí está realmente el verdadero potencial de cambio.
En otra parte él habla del aislamiento y dice, al final de ese santuario es aislamiento. Y yo estoy llegando a sentir que la sangha de Buda, y por esto quiero decir, la membresía del Zendo es un cuadro de cambio. Es realmente interesante, porque hay caminos que comienzan en esa cuestión de la soledad, del aislamiento, y son dos cosas diferentes. Soledad es una cosa y puede ser soledad con la totalidad del universo. Aislamiento es empujo la totalidad del universo hacia afuera y quedo solo yo. La soledad tiene que ver con ese paso importante en la práctica del Zen que le llamamos el nutrir el embrión. En el Zen, a diferencia de otros caminos, luego de haber completado una práctica intensa de comprensión, de expresión, de realización, el practicante es alentado a ir a practicar en soledad y ese espacio que no tiene un tiempo definido es dedicado a pulir esa realización y esa expresión y es llamado nutrir el embrión, porque si bien esa persona o ese estudiante ha pasado por años intensos de práctica y de estudio y de realización con sus diversos maestros, es aún un embrión y necesita ese espacio, ese santuario, que no es aislamiento, pero sí es soledad, en el cual se nutre, se protege, se expande, se recrea ese embrión que llamamos realización de la naturaleza esencial. El viejo sigue adelante diciendo, la sangha, y por eso entiendo, aclara allí, no es un planteo abstracto, diciendo la sangha como la comunidad de todos los seres en el universo y todas las estrellas y todo lo demás. Está diciendo concretamente la sangha, y por ello entiendo la membresía en nuestro sendo. Es un cuadro, dice allí, un grupo de activistas del cambio. Y eso es muy interesante porque me llama la atención el uso de la palabra cuadro. Es una palabra que está un poco fuera de moda y que usábamos en otra época, que era una comunidad enfocada en una acción de cambio. Aquí el viejo está retomando esa palabra y dice, o sea, no está definiendo a una sangha simplemente como un grupo de personas que se juntan un día o dos, tres, 5 días a la semana a sentarse. Está definiendo sangha de un modo bastante más amplio. Está definiéndola como un cuadro o grupo de activistas del cambio en el espíritu de los cuatro votos. Ese cambio social que sucede cuando comprendemos la esencia de los así llamados cuatro venenos, codicia, odio, ignorancia y la decisión de no reproducirlos en nuestra relación y en nuestro cotidiano y no permitir que se reproduzcan comunitaria y socialmente. Ese cuadro es, según lo llama mi viejo maestro, la sangha. Y así yo siento que este es el desafío, esta es la pregunta, esta es la necesidad en este mundo actual en el que aquello señalado como los tres venenos arden con más fuerza, consumiendo la vida y los horizontes y los sueños dignos de aquello que llamamos sumak causae, el buen vivir, que por definición es comunitario como la sangha lo es, por todos los seres, en todo tiempo y espacio. Eso como introducción que ya de por sí se hizo bastante larga. Otro punto es que me parece importante situar los textos que vamos a comentar y los maestros que vamos a estudiar
en su contexto histórico social, porque a veces siento que nos relacionamos con Dogen o Rinzai o Hakuin como si fueran personajes suspendidos en el espacio que no habitaban un contexto sociocultural histórico específico que a su vez influía su práctica y su prédica del Dharma. En el caso que vamos a tocar hoy, que es un poema de Muso Soseki llamado Vieja Montaña, ese Vieja Montaña en japonés es Kosan y es el nombre Dharma de un personaje llamado Ashikaga Tadayoshi, que vivió en el 1306 a 1352 y que a su vez era el hermano de Ashikaga Takauji, quien fue el fundador del shogunato así llamado Muromachi en Japón. O sea, el contexto era de este poema de una persona que formaba parte de los shogun, que eran líderes militares enfrentados a los líderes imperiales del Japón. Este poema acerca de la práctica está escrito así, en un contexto histórico-social de guerra, de extrema pobreza y hambre, entre facciones bastante fragmentadas de los shogun contra el imperio de Japón. No era precisamente un entorno idílico en el cual sentarme a escribir poesía, pero aún así, Muso Soseki, diseñador de jardines, maestro Rinzai, escribe este poema que se llama Vieja Montaña y que ahora voy a compartir con ustedes. Dice así: Vieja montaña, saliendo del verde de la primavera y el dorado del otoño, por ti mismo fuiste adentro de las innumerables montañas y te has quedado allí, oculto por muchos años. Hasta las nubes evitan esos picos, nada obstruye la vista. El paisaje eterno, que no tiene estaciones, está desplegado delante tuyo. Una de las cosas que me atraen de Soseki es que su poesía apunta al mismo tiempo a la práctica del Zen y a lo cotidiano de una determinada relación. En este caso, su relación con Vieja Montaña, este Ashikaga que formaba parte del shogunato. Vieja Montaña. Saliendo del verde de la primavera y el dorado del otoño, por ti mismo fuiste adentro de las innumerables montañas y te has quedado allí, oculto por muchos años. Hasta las nubes evitan esos picos, nada obstruye la vista. El paisaje eterno, que no tiene estaciones, está desplegado delante tuyo. La composición de este poema es en sí bastante extraña, porque la primera parte tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas, contra las 4 que normalmente suceden en los poemas anteriores. 6 líneas seguidos por 2 espacios de 3 líneas cada uno. Primero, toquemos esta cuestión del título, Vieja Montaña. Vieja Montaña. La palabra viejo, recuerdo a Eiken Roche, a su vez significa sin tiempo y significa anciano o antiguo, no solamente viejo, y está implicada en la frase de Yoshu cuando le preguntan qué es el Tao y él dice la mente cotidiana o la mente ordinaria es el Tao. Eso que está traducido como cotidiano u ordinario también significa viejo, añejo, sin tiempo.
Y el tiempo como tal fue un tema esencial para Dogen Zenji. De hecho, tiene un ensayo llamado Uji, que literalmente significa el sí mismo es tiempo. Uji. Y allí él plantea que ese tiempo atemporal, antiguo, común, fluye en todas direcciones. Estamos acostumbrados a pensar que el tiempo fluye de la hora a mañana, al futuro. Dogen está diciendo algo distinto. Él dice, sí, está bien, fluye así, pero fluye en todas direcciones. Ese sí mismo tiempo fluye del presente al futuro, fluye del futuro al presente y fluye a los lados, en otros tiempos, en los que cada uno de los seres, en todo tiempo y espacio, es en sí mismo tiempo. Ese es uno de los aspectos que plantea Dogen acerca de esa palabra viejo o antiguo. La otra está relacionada con la impermanencia. Si estamos hablando de tiempo, estamos hablando de impermanencia. Todo cambia. Anicca es uno de los signos de la existencia básicos dentro del budismo. Impermanencia. Allí Dogen da un salto poético y habla de que la impermanencia en sí misma es la naturaleza de Buda. Entonces pareciera que liberarnos de esa impermanencia implicaría realizar la naturaleza de Buda, pero Dogen está diciendo otra cosa. La impermanencia en sí misma es la naturaleza de Buda. Cuando dice que los seres no tienen naturaleza de Buda contra la afirmación clásica, sino que son la naturaleza de Buda. Y Buda aquí implica despertar, que es el real significado de la palabra. Despertar o florecer. Y un paso más adelante, a todos los seres son la naturaleza de Buda, es cuando Dogen dice todos los seres están siendo la naturaleza de Buda. Allí se transforma un sujeto en un verbo. Y entonces esa naturaleza de Buda es un desplegarse, un ser dentro de la impermanencia en aquello sin tiempo. Vieja montaña. Es vieja así. La palabra montaña es también otro arquetipo recurrente en la práctica del Zen. En general los templos en Japón y en China llevan un nombre de montaña, aunque estén en el medio de una ciudad, siempre llevan un nombre de montaña que es arquetípico a la práctica que allí se desarrolla. Pero a su vez en el libro de los cambios la montaña es el símbolo del aquietamiento y es el símbolo en el libro de los cambios que representa la meditación, dado que consiste de una línea llena o yang en el tope de dos líneas partidas o yin. Y entonces implica que la luz, que en este contexto significa atención, pasó de ser la primera línea que representa el trueno. Cuando la luz entra allí a la práctica de meditación, el trueno es lo que agita, es lo conceptual, son todo ese cúmulo de ideas que se despiertan. Y cuando esa luz llega al punto medio, que es el estadio del corazón, implica el agua que fluye, pero también peligro. Y acá montaña es el tercer puesto. Cuando esa luz, esa atención llegó al tope y ya no tiene a dónde ir. Por lo tanto, se aquieta. Y es la montaña. Sazen, atención. El poema dice, saliendo del verde de la primavera y el dorado del otoño, por ti mismo fuiste adentro de las innumerables montañas.
Saliendo del verde de la primavera. ¿Cuál primavera? En el Mumonkan, en el texto de La barrera sin puerta, se habla en uno de los poemas aquella primavera que no pertenece al yin y al yang. Nuevamente tocamos aquí lo sin tiempo, lo atemporal. Una primavera que no es simplemente una estación, no pertenece al yin y al yang. Y de allí surge, vieja montaña, del verde de la primavera y el dorado del otoño. Es interesante porque está esa primavera y está la alusión al otoño. Y no podemos hacer alusión al otoño en el campo del Zen sin citar un caso de registro del acantilado al sur, en el que un monje pregunta a un monje, ¿qué pasa cuando todas las hojas caen y las ramas quedan desnudas? ¿Qué está diciendo ahí el monje? ¿Qué pasa cuando dejo caer todo? Conceptos, emociones, apegos, memorias conflictivas, todo. Caen las hojas y las ramas quedan desnudas. Un mon cuyo nombre literalmente significa barrera de nubes o puerta de nubes. Un mon responde el viento dorado, esto es el viento de otoño, el viento de dorado expresándose por doquier. Y hay otra traducción posible que dice que entonces incorporas, haces cuerpo al viento dorado. Aquí Muso Soseki toma esas dos analogías diciendo, saliendo del verde de la primavera y el dorado del otoño, dejando eso, saliendo de allí, de esa primavera que no pertenece al yin y al yang y al viento dorado que se hace tu cuerpo luego que caen todos esos conceptos añadidos. Por tú mismo fuiste adentro de las innumerables montañas. Tenemos dos frases acá interesantes, innumerables y montañas. Montañas, como veníamos diciendo, se refiere a la práctica. Y en nuestro camino es una práctica que no tiene mapa, no tiene territorio y no puede ser definida. Allí es cuando Eiken Roshi dice, Zazen enseña Zazen. Pero bueno, eso es una paradoja porque no sabemos qué es Zazen. Si decimos Zazen es sentarse con las piernas cruzadas, colocar el cuerpo de determinado modo, las manos de determinado modo, contar nuestras respiraciones, bla, 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 bla. No. No es eso, es un acercamiento a Zazen. Pero Zazen, según Dogen lo comprende en su experiencia de realización, es la vivencia de dejar caer cuerpo y mente. Y es la vivencia de expresar libremente ese cuerpo y mente que han caído. De hecho, la frase que su maestro Tendo Nyoyo se dice que dijo que, pero probablemente nunca dijo. La frase dice, Zazen es la práctica en la que ofrendas tu cuerpo y tu mente y corazón. Deja caer tu cuerpo y mente y corazón. Ofrenda tu mente, cuerpo, corazón. O sea, como es una vivencia, no sabemos qué es. Y entonces esto de Zazen enseña Zazen es una paradoja. En realidad deberíamos decir Zazen aprende Zazen. Y uno enfoca un modo de práctica y quizás no funciona, y entonces enfoca otro modo de práctica y quizás no funciona, o funciona parcialmente y enfoca otro modo de práctica y funciona parcialmente. Y entonces tocamos acá las innumerables montañas. Hay innumerables, sin número, variedad completa y creativa de prácticas dentro de aquello que llamamos Zazen. Y esa variedad es la que enseña Zazen. Adentro de las innumerables montañas, dice nuestro poema, y te has quedado allí.
oculto por muchos años. Te has quedado allí. Muchas veces me preguntan qué es lo que es esencial en la práctica del Zen y mi respuesta es muy simple: persistencia. Persistencia. Sin persistencia no hay práctica Zen. Y uno sabe si la práctica Zen es la práctica adecuada para uno mismo con su última respiración. Hasta ese momento siempre es una práctica con algo más para completar, con algo que se realizó y algo más para completar. Te has quedado allí persistentemente, dice así, porque si no hay una comprensión o una realización, ¿qué es lo que es necesario? Persistencia y dedicación. Y si hay una comprensión y una realización, ¿qué es necesario? No quedarse allí, persistencia hacia una ampliación de esa comprensión. Te has quedado allí oculto por muchos años. Ese es el otro elemento importante de esta persistencia, el no estar allí. No es uno que persiste a través de su voluntad férrea en la práctica ascética del Zen. No, uno no está allí. La persistencia por afinidad y por necesidad continúa en nuestra práctica a través del tiempo. Y ahí Muso Soseki dice, oculto por muchos años, te has quedado allí. La palabra oculto no está puesta al azar. Y no se refiere simplemente a esconderse del vecino, obviamente. Oculto ahí implica otro sentido. Y me vienen a la mente dos poemas. Uno de una poetisa de haiku llamada Chiyuni y el otro de Dogen. Y ambos se refieren a una garza blanca, a una grulla blanca. El poema de Chiyuni dice, si no fuera por su grito, la garza blanca pasaría inadvertida en medio de la nieve. Chiyuni, la poetisa de haiku, apela a la expresión. La garza oculta dentro de la nieve por su propio color expresa su grito. Y entonces se vuelve presente. La totalidad de la nieve se ve teñida, impregnada de eso que podríamos llamar, para acuñar un neologismo, garcidad. La garza es todo eso en función de ese grito espontáneo, sorpresivo, que surge en el medio de la blancura alrededor. Eso es oculto. Y el otro es un poema de Dogen Zenji que dice, en el medio de la nieve blanca, la garza se oculta en su propia figura. Ese es también muy interesante y como no podía ser de Dogen, apela a la práctica, si bien el anterior apelaba a la expresión de esa práctica. Dogen está diciendo, se oculta en su propia figura. O sea, uno mismo se oculta, desaparece en su postura de zazen, en su postura de cebar un mate, en su postura de un movimiento de Shingaku-do. La garza blanca se oculta a sí misma dentro de su propia figura. El poema sigue en 3 líneas que dice, hasta las nubes evitan esos picos y nada obstruye la vista. Esos picos en los que vieja montaña, Ashikaga Shogun, se ocultó durante tanto tiempo en su propia práctica, hasta las nubes evitan esos picos y nada obstruye la vista, dice allí. Los picos
están relacionados con la práctica en uno de nuestros poems mezclados, que son una compilación de Harada Dayun, el fundador de nuestro linaje, que dice: 1000 picos cubiertos por nieve. ¿Cómo es que solo uno no es blanco? Las nubes evitan esos picos, aquellos 1000 picos cubiertos por nieve. Pero la práctica en sí es ver íntimamente, personalizar íntimamente aquel pico único que no es blanco. Evitan esos picos y nada obstruye la vista, dice la tercera de las líneas. Nada obstruye la vista, justo como ahora. Pero viene a mi mente un texto del Tao Te Ching que dice: los 5 colores hacen ciegos a los ojos. Esa vista de 5 colores en determinado momento hace ciego a los ojos. Pero erraríamos pensando que Lao Tzu está hablando de una ceguera que es simplemente no ver. Lao Tzu está hablando de algo más importante. Está hablando de la completa intimidad de ese ver. Un verdadero ver, en el cual la vista, así como es, avanza plenamente y hace auténtico, actualiza a sí mismo, para citar a Dogen Zenji. Las últimas 3 líneas dicen: el paisaje eterno, que no tiene estaciones, está desplegado delante tuyo. No en algún sitio mágico, místico en las montañas de Bután, está desplegado justo aquí, delante tuyo, ese paisaje eterno que no tiene estaciones, que no pertenece al yin y al yang, si vamos a citar nuevamente a Wu Men. La palabra paisaje aparece a menudo y suelo decir que siempre estamos dentro de determinado paisaje, así llamado interno, así llamado externo. El paisaje en Zazen puede ser muy variado. Puede ser de angustia, puede ser de gozo, puede ser de sensación de unidad con todo, puede ser de frustración. Pero es solo eso, es un paisaje a través del cual vamos caminando. Y así debería ser considerado. Es un paisaje. Voy caminando por un camino de montaña y a mi derecha el paisaje no me gusta. Hay un acantilado y hay leones y cuervos y todo lo demás. Y al otro lado hay otro paisaje, pero es solo paisaje, sigo caminando en medio de ese paisaje. Pero acá habla del paisaje eterno, del paisaje atemporal, que no tiene estaciones. Y entonces, bueno, tenemos ese paisaje común que tiene que ver con la vida cotidiana, los determinados paisajes en los cuales nos movemos, y tienen que ver con los de Zazen, que se presentan en nuestra práctica, pero tiene que ver con este paisaje eterno, ese paisaje atemporal que implica el corazón de todos esos paisajes. Y no son 2, no son ni siquiera 1, porque eterno significa algo más que algo congelado en el tiempo, que no se modifica, sino que eterno en el concepto de Dogen Zenji implica la impermanencia, esa impermanencia que está desde siempre, por siempre, y por eso es que él dice: el Tathagata es lo único que permanece. Curiosamente, porque Tathagata significa lo que así surge momento a momento. Dogen dice: aquello que surge momento a momento es lo único permanente, el resto es impermanencia. Y a ese Tathagata nombramos provisoriamente como paisaje eterno, que no tiene estaciones. Y Mozo Soseki dice simplemente: no busques en otro lado, está
desplegado delante tuyo. Aquello que está delante de cada uno de nosotros y nosotras es en sí mismo ese Tathagata, ese paisaje eterno. Dice, relacionado con esto, Muso Soseki en un poema anterior que supe citar: si una mota de polvo en el ojo hace a los tres mundos demasiados pequeños para ver, cuando la mente, corazón está en calma, el suelo donde me siento es espacio sin fin. Ese paisaje eterno que no tiene estaciones, que está desplegado delante de cada uno de nosotros sin ningún esfuerzo, así como es esto que Muso Soseki llama el suelo donde me siento es espacio sin fin. Bodhidharma, cuando fue preguntado cuál era la esencia del Dharma, dijo: vasta vaciedad en expansión. Eso es lo que somos, cada uno de nosotros y nosotras, nuestra sangha y este paisaje eterno, sin tiempo, que se despliega momento a momento delante de nuestros ojos. ¿Cuál es la práctica? Ser íntimamente uno, más allá que ese uno, ni siquiera uno con ello, y dejar caer cuerpo y mente para que ese cuerpo y mente que ha caído surja y actualice este mundo más allá de los tres venenos que es tan necesario en nuestro momento actual. Eso es lo que tengo para comentar hoy, y si tenemos tiempo, Andrés, puede haber preguntas o comentarios que enriquezcan esto que acabo de decir. Estamos pasados de tiempo. Perdón, no escucho bien. Que estamos medio pasados por el tiempo. Bueno, como ustedes quieran. Digamos, en primera instancia, ¿hay preguntas o comentarios? Porque si no lo hay, estamos acá y seguimos con Sacendo Kusan, y si las hay, bueno, vemos. Yo tenía una pregunta. Álvaro. O sea, no sé si es una pregunta, pero es que al principio se habló de la sangha universal. Sí. Y se dijo que en ciertas ocasiones ese concepto podía ser mal interpretado. Sí. ¿En qué ocasiones podría ser mal interpretado? ¿Cómo se podría malinterpretar? Cuando mis hijas eran chiquitas, a veces les hacía una broma y cuando había un chocolate, le decía, me lo voy a comer yo. Y ellas me decían, no, tienes que compartir. Y yo les decía, no, porque todos somos uno. Y entonces si yo lo como, los están comiendo ustedes también. Obviamente no era aceptado eso y nos reíamos todos. Creo que ese es el concepto mal entendido, en el que si uno realmente generaliza, no pone énfasis en lo particular. Entonces, si la sangha es todos los seres en todo tiempo y espacio, eso es correcto, pero es mal interpretado si no traigo ese concepto a nuestra propia comunidad de práctica, como algo concreto. Creo que eso es lo que el viejo estaba diciendo, conociéndolo un poco.
Del mismo modo que dice allí el concepto de las palabras de Hakuin, este cuerpo es el cuerpo de Buda, también puede ser malinterpretado. Y bueno, puede ser malinterpretado como, ¿de qué modo? Este cuerpo es el cuerpo de Buda y cualquier cosa que haga es correcta, por lo tanto puedo salir, matar, violar, mentir, hacer lo que sea, porque es el cuerpo de Buda. Y entonces ahí, si bien eso es correcto, este cuerpo es el cuerpo de Buda, no está actuando como el cuerpo de Buda. Y es ahí donde el viejo plantea el involucrarse en la práctica para hacer esos elementos claros a través del compromiso, que es una palabra que tiene bastante mala prensa en nuestro día. Un chancho y una gallina quedaron desempleados. Y entonces estaban buscando alternativas porque necesitaban hacer algo porque estaban desempleados. Y surgía una idea, surgía otra, surgía una, surgía otra. ¿Qué? ¿Cuál es la solución? Dice, tengo la solución porque no necesitamos más que nosotros mismos. Vamos a hacer un lugar de desayuno americano, entendiendo por ello estadounidense. Eso dice la gallina. Dice, yo pongo los huevos, dice, y vos, y el chancho la para y le dice, detente allí, porque en ese proyecto, si bien tú estás comprometida, yo estoy involucrado. En el sentido de que, ¿de dónde iba a salir el tocino? Ese involucrarse, ese poner el cuerpo, es a lo que Eikenreich estaba señalando allí. No simplemente comprometerme, sino involucrarme en esa sangha que sea a su vez un agente de cambio en uno mismo, en nuestra comunidad pequeña como sangha y hacia afuera. Yo tengo una pregunta. Sensei, Si el amor, la generosidad y la búsqueda, la indagación serían los remedios a los tres venenos del odio, la codicia y la ignorancia. no lo sé, en realidad me resisto un poco a pensar en términos binarios. Creo que esa frase que suena tan bien como el amor vence al odio no funciona porque, bueno, en la práctica vemos que no funciona y por otro lado el amor no es el opuesto del odio, es otra cosa. Este, pertenece a otra dimensión, a otro canal. El odio pertenece a un canal y una dimensión y el amor pertenece a otro y no se tocan ahí. No se pueden oponer como remedios. Así que yo creo que en realidad lo mejor que podemos hacer es sostener la mente de no saber de Bodhidharma y desde allí entrar a indagar cuáles son las acciones posibles. El mismo viejo Aiken en su escrito que acabo de leer plantea que esa pregunta para él es recurrente, ¿qué es Sangha? O sea, implica un constante indagar sin llegar probablemente a una solución definitiva, pero que ese indagar a su vez esté lleno de pequeñas comprensiones que puedan ser tratadas como posibilidades. Pero
No tengo la respuesta. ¿Algo más por allí? Bueno, gracias por la escucha y continuamos con nuestro Sasenkai. Estamos en tiempo para hacer la pausa. Ok. ¿Volvemos a qué hora? A las pausas hasta las 19 horas. Ok.